Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estimados amigos, les saludamos con mucha alegría en este nuevo día. Vamos a estudiar el tema acerca de la voz que clama en el desierto. Los invito a abrir sus Biblias en San Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2, donde se nos dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor, porque nos prestas este día para disfrutarlo en grande. Ayúdanos a comprender tu palabra para que nos dirijamos contigo durante el día de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía de tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeaban como las rocas y montañas del desierto. En el tiempo de Juan el Bautista, como al igual que ahora, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banqueteos y borracheras estaban ocasionando, como ahora también lo están haciendo, enfermedades físicas y degeneración, entorpeciendo las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador por su vida astemia y su ropaje sencillo. Debía reprobar los excesos de su tiempo. Los padres de Juan habían recibido indicaciones definidas con respecto a la alimentación y temperancia de su hijo. En la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es el tiempo de la siembra, determina el carácter de la cosecha para esta vida y la venidera. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para su segunda venida. El mundo está entregado a la sensualidad, abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Fue en una región solitaria donde Juan halló hogar, en medio de las colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas.
pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y los lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí lo que le rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación y de la providencia. Su ropa era la de los antiguos profetas, un manto de pelo de camello ceñido a sus lomos por un cinturón de cuero. Comía langostas y miel silvestre que hallaba en el desierto y bebía del agua pura de las colinas. Pero Juan no pasaba la vida en ociosidad ni en lobreguez ascética o aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. En la soledad, por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Con espíritu alegre, aunque asombrado, buscaba en los rollos proféticos las revelaciones de la venida del Mesías. De día y noche estudiaba las arrolladoras descripciones que hiciera el profeta, las arrobadoras descripciones que hiciera el profeta Isaías de la gloria del Mesías. Veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. Juan proclamaba la venida del Mesías e invitaba al pueblo a arrepentirse de sus pecados, porque el reino de los cielos se había acercado como símbolo de la purificación del pecado. Bautizaba en las aguas del Jordán. Así, mediante una lección objetiva muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podían tener parte en el reino del Mesías. Príncipes y rabinos, soldados y publicanos, campesinos acudieron a oír al profeta y fueron inducidos a arrepentirse y recibieron el bautismo. Pero el Espíritu Santo hizo comprender a Juan que muchos de estos hombres no tenían verdadera convicción del pecado, eran oportunistas. Como amigos del profeta, esperaban hallar favor ante el príncipe venidero y pensaban fortalecer su influencia sobre el pueblo. Al recibir el bautismo de manos de este joven maestro popular, Juan les hizo frente con la abrumadora pregunta: «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios levantar a hijos de Abraham de estas piedras». El favor de Dios se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Son uno con Él, pero los judíos se habían separado de Dios. A causa de sus pecados estaban sufriendo sus juicios. Esta era la causa de su servidumbre a una nación pagana. Se enorgullecían que eran mejores que otros hombres, con derecho a sus bendiciones. Con cuánta frecuencia también nosotros nos enorgullecemos porque somos favorecidos por algunas bondades de Dios a nuestro favor, en lugar de humildemente agradecerle por esas bondades misericordiosas. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que eran una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo, más bien que los hijos del justo y obediente Abraham. En vista de la luz que habían recibido de Dios, eran peores que los paganos a los cuales se creían tan superiores. Bajo las escrutadoras palabras de Juan, sus oyentes quedaron convencidos. Vinieron a preguntarle: ¿qué pues haremos? Él contestó: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Todos los que se hacían súbditos del reino de Cristo, decía él, debían de dar evidencia de fe y arrepentimiento. En su vida deberían notarse la bondad, la honradez y la fidelidad. Debían atender a los menesterosos, proteger a los indefensos, dar un ejemplo de virtud y compasión,
dar evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Dios quiera que todos estos rasgos de carácter se puedan reflejar en nuestra personalidad durante este nuevo día. Que en verdad un nuevo amanecer surja en nuestra mente con la ayuda del Espíritu Santo. Así seremos unas personas diferentes, llenas de un verdadero gozo y una verdadera alegría que inundará nuestro corazón de la verdadera felicidad celestial. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por el ejemplo maravilloso de Juan el Bautista, que proclamó la primera venida de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para que en nuestro ejemplo también proclamemos que Cristo viene en su segunda venida y que nos preparemos para esa eternidad que nos tiene reservada. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Buenos días, amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia muy interesante. Cuando yo era niña, me encantaba ver el arco iris. Me imagino que a ustedes también. Cuando vemos ese arco hermoso en las nubes, y yo siempre me preguntaba, ¿cuándo fue la primera vez que salió este arco iris? ¿Saben? La Biblia nos cuenta de esa historia, y eso es lo que les quiero contar hoy. Vamos a contar la historia de un hombre llamado Noé, que era un hombre muy bueno. Tenía 3 hijos, los 3 hijos estaban casados y formaron su familia. Pero toda la gente que vivía alrededor de Noé no amaban a Dios.
La Biblia dice que la maldad de los hombres era grande en gran manera. Era mucha la maldad de los hombres. Tanto fue que hasta Dios se arrepintió de haber creado a la raza humana. ¿Se imaginan? Eso es muy triste. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y por eso un día Dios le habló a Noé y le dijo: vas a construir un arca. Un arca es como un barco hermoso, grande, 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 grande. Porque no solamente Noé y su familia iban a entrar en el arca, también los animales. ¿Saben? Dios iba a destruir toda la tierra con un diluvio. Nunca antes había llovido. Así que Noé le dio a Dios la oportunidad de enseñarle cómo tenía que hacer el arca. Dios le instruyó y le dijo las medidas que tenía que tener ese barco. Y ¿saben? Iba a tener un piso, 2 pisos y un tercer piso. Le tenía que hacer una ventana al frente y en ese barco iba a entrar Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos y los animales, una pareja de cada especie. Esto era algo muy interesante porque nunca antes había llovido en la tierra. Así que cuando Dios le dio las instrucciones a Noé, Noé se puso a construir un barco gigante. La gente que lo veía decían que Noé estaba loco, se burlaban de Noé. Decían, ¿cómo puede ser si nunca antes llovió? Estás loco, no saben lo que dices. Pero Noé creyó lo que Dios dijo y empezó a construir el arca. Le tomó mucho tiempo, pero ¿saben? Cuando el tiempo fue cumplido, Dios le dijo a Noé que entrara en el arca. Y una cosa muy interesante, Noé no tuvo que llamar a los animalitos. Todos empezaron a venir de 2 en 2 de parejitas. Una pareja de osos, una pareja de leones, una pareja de pajaritos, una pareja de elefantes. ¿Se imaginan los animales enormes adentro del barco? Las jirafas estaban viniendo. Todos los animales que Dios había creado de a parejitas venían a entrar en el arca. Cuando todos entraron, Dios cerró la puerta del arca. Pasó un día y no había ni una gota de agua. Pasaron 2 días y nunca llovió. Pasaron 3 días. Noé estaba dentro del arca con su familia y los animales. Dios le había dicho que guardara alimento para poner ahí y alimentarse todos. Pasaron 4 días y no llovía. Pasaron 5 días y ni siquiera una gotita ni una nube se veía en el cielo. Pasaron 6 días y tampoco llovía. Pasaron 7 días y después del 7º día se empezó a ver una nube oscura. ¿Se imaginan? Nunca antes había pasado esto, hasta que empezó a llover. Empezaron a caer del cielo las primeras gotas de agua. Empezaron a ser más fuertes y cada vez llovía más fuerte. Tanto empezó a llover que el agua empezó a acumularse en la tierra y cada vez iba subiendo más. Pasaron los días. ¿Saben ustedes? La Biblia nos cuenta que llovió durante 40 días y 40 noches. Increíble. El agua empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Todas las montañas quedaron cubiertas con agua. Todo se destruyó. No había plantas, no había animales, solo los que estaban adentro del arca. Pasaron los 40 días con una lluvia terrible, tormentas y relámpagos, truenos, y después dejó de llover. Pasaron varios días, pero Noé seguía viendo por la ventana del barco que el agua todavía estaba ahí. De a poco el agua se iba bajando y se iba bajando. Un día Noé abrió la ventana y mandó un cuervo para ver qué pasaba. Y el cuervo iba y venía, porque todavía no se veía ninguna planta verde. Al cabo de varios días Noé mandó una paloma que también volvió con una ramita en el pico. Eso mostraba que ya había encontrado algo la palomita.
Al cabo de varios días, Noé mandó otra vez a la paloma y esta vez no volvió. Ya el agua había bajado, la paloma encontró dónde vivir y pronto abrieron la puerta del arca y salió Noé con su familia y todos los animales. Saben, Noé estaba tan agradecido a Dios que hizo un altar de gratitud para dar gracias a Dios que lo había cuidado a él, a su familia y a todos los animales durante todos esos días. Y Dios hizo un pacto de amor con Noé. Le dijo, nunca más voy a destruir la tierra con agua. Y voy a poner una señal del pacto. ¿Saben ustedes cuál es la señal de ese pacto? El arco iris hermoso que Dios puso en el cielo. Y le dijo, mi pacto, mi arco he puesto en las nubes para cumplir y para sellar este pacto contigo y con tu familia. Así que cada vez que veamos en el cielo el arco iris hermoso con los colores preciosos, nos vamos a acordar que es una señal del gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga mucho en este día y que pasen un día hermoso. Hasta la próxima, amiguitos. La veía es el libro de mi Dios, en ella siempre confío yo. La veía. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.